Tenemos a César Espinel, que es profesor de mitología comparada, experto en simbología y en iconología religiosa, trabaja como guía en el Museo Nacional del Prado en Madrid y es autor de Los Illuminati y el ocultismo en el Tercer Reich. Joder, qué bueno, ¿no? ¿Qué tal, sí, César? Hola, buenos días, Paloma. Tú vas por Madrid, vas viendo todo, vas viendo la lámpara de los masones, sí. No sé qué, tú no descansas, ¿no? Además, no solo por Madrid, siempre cuando visito alguna ciudad, algún pueblo, lo que sea, siempre voy con 100 ojos buscando en los edificios, las esculturas, las fuentes, todo, porque en los sitios más recónditos, en los más insospechados, siempre se puede encontrar algo. Bueno, pues vete buscando por aquí, por el estudio, vete buscando y luego nos dices qué cosas hay, ¿vale? La chimenea, el símbolo de no sé qué, ya nos lo cuentas, ¿vale? Rock and Talent, con Paloma Orozco. Nuestro último invitado que nos va a hablar de, bueno, no os voy a decir nada más que para mí es el último Jedi. Y a mí lo primero que se me ocurre preguntarte es si la mitología es cosa del pasado. Pues porque esto la gente dice, esta mitología, tal, no sé qué. Pues en absoluto, pero fíjate hasta qué punto no es cosa del pasado que ni siquiera en ningún momento se ha concebido como algo del pasado, ni siquiera por los mismos que concibieron los relatos mitológicos. Hay que entender que la mitología forma parte de un corpus completo de una visión del mundo, de una cosmovisión de culturas que en muchos casos han dejado de existir, véase la sumeria, egipcia, griega, que claro, sigue existiendo, pero ya muy influenciada por mitologías, digamos, más modernas. Entonces, se suele hacer una distinción, y es necesario, entre mitología y religión. Pero lo que muchas veces no se entiende es que todas las mitologías forman parte del corpus de la religión. O sea, están integradas en todo un sistema, en una forma de ver el mundo, en una forma de interactuar con los demás, con uno mismo, con el entorno, con todo ello. Entonces, en ningún caso es, ni ha sido concebible nunca, cosa del pasado. Algo que decía Joaquín antes, que me ha resultado muy interesante, la cuestión de la percepción. Claro, esto para todas las doctrinas orientales es evidente. El hinduismo, por ejemplo, que se mantiene a día de hoy, pervive, es junto con el judaísmo la más antigua y por lo tanto la más desarrollada de todas las disciplinas espirituales, o el budismo también, en la importancia de la percepción, como el mundo le resulta ilusorio y por lo tanto se trata de establecer conexiones con lo que aparentemente es real. Uh-huh. Pero también aquí en la cuenca del Mediterráneo tuvimos en el siglo II de nuestra era al emperador romano Marco Aurelio, que tenía una frase memorable que decía que todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Fíjate. Entonces, claro, la idea es importantísima porque se trata precisamente de eso. Una sola persona por sí misma no puede abarcar ni la verdad ni la realidad plena. Entonces se trata de establecer comunidad. Y eso es lo importante. Y de hecho, como has mencionado a los Jedi, que todavía estoy aquí sonrojado, es muy interesante porque al final de todas las películas de Star Wars, o en la gran mayoría de ellas, la última escena, el cierre hasta la siguiente aventura, siempre hace fuerza, pone el peso en la importancia de la comunidad. Todos recordamos ese final de lo que ahora es el episodio 4, que creo que fue la primera que rodó Lucas y se estrenó solamente llamada Star Wars. La última escena que es Han Solo, Chewbacca y Luke atravesando ese pasillo, recibidos por toda la Alianza Rebelde, les entregan las medallas y todos se giran, miran a cámara y ahí se establece la comunidad. Qué bonito. A mí es que me encanta Star Wars, yo lo reconozco, es que me gustó y me gusta y me gustará muchísimo. Dices que ya no tenemos a Zeus, sino Harry Potter, Jesucristo ha sido sustituido por Neo de Matrix, los Caballeros Templarios son los Jedi de Star Wars, el sagrado femenino ha encontrado un nuevo canal en las princesas de Disney.
Qué interesante esto, ¿no? Sí, esto es muy interesante, es muy bonito y es muy importante entenderlo, porque nos guste o no, no podemos escapar, ni tampoco debe hacerlo porque el ser humano no puede vivir sin esos símbolos y sin esos mitos, aún incluso de forma inconsciente, porque vamos al teatro, vamos al cine, vamos a los museos, y está plagado por todas partes y nos afecta queramos o no queramos. Nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de relacionarnos no es la misma que puede tener alguien que vive en Malasia o alguien que vive en Argentina, porque estamos profundamente influidos por toda una tradición espiritual inmensa. ¿Qué ocurre? Que en los últimos tiempos en los que se está renegando de esta especie de espiritualidad dogmática, muchas veces representada por la propia Iglesia, ¿no?, con tantas críticas que recibe, dice, no, yo soy creyente pero no creo en la Iglesia. Esto se escucha mucho. Claro, la necesidad, el anhelo espiritual del ser humano es inmenso. Y eso todo el mundo lo sabe, consciente o inconscientemente. Sí. Por eso estas películas y todas estas historias tienen tantísimo éxito. Están contando los mismos mitos. Pero tú decías antes, que es una cosa que yo quiero traer aquí, lo decías antes fuera de micro, por ejemplo, que el tema de Disney, yo te decía, es que Disney nos ha hecho mucho daño, ¿no? El tema de la princesa esperando ahí sumisa en el castillo, aquel otro guerrero, y la princesa, ¿qué pasa? Que no puede ser guerrera. Pero claro, hay que entenderlo, ¿no? Porque tú decías que todos estos mitos no tratan solo de lo que se ve a simple vista, ¿no? Eso es. ¿Qué hay dentro, debajo más bien de eso? Claro, hay que entender, primero, las películas de Disney, la mayoría de ellas están basadas en cuentos populares y esos cuentos populares están adaptados a la película, no son exactamente la historia tal y como se concibe originalmente. Pero es importante entender que es un lenguaje simbólico. El símbolo en sí mismo es un lenguaje, entonces es impensable para ninguna civilización, excepto para la nuestra, que tenemos esa cierta tendencia a ver las cosas y quedarnos con una lectura superficial. Exacto, sí, ¿verdad? Simplemente, o sea, lo primero que vemos, pues, sí, es esto. Es eso, la realidad. Efectivamente. Y entonces eso es, como digo, inconcebible para todos los forjadores de mitos y de símbolos. Entonces, el problema que ha tenido nuestra generación y generaciones anteriores y posteriores con las películas de Disney es que se nos ha dado esos símbolos, se nos han dado esas historias, pero no hemos recibido la educación adecuada para interpretar esos símbolos correctamente. Problema, que muchas de ellas han causado grandes daños, pero sin intención. O sea, la intención es completamente opuesta. Pero mírame a mí, que llevo esperando el príncipe azul no sé cuánto. Y ahora tengo un príncipe, no es azul, pero bueno, es real, con sus debilidades y sus cosas. Claro, pero de eso se trata. O sea, es verdad que siempre la historia de la princesa en la torre, el príncipe que tiene que ir a rescatarla, que siempre años llevaba yo la torre, te digo, llevaba yo la torre. Claro, pero claro, lo interesante es averiguar que en la torre estamos todos. Exactamente. Y que fuera de la torre también estamos todos. Y que el dragón que custodia la torre también somos todos. Entonces, esa es lo interesante. ¿Cuál es el principio que nos lleva a unificar nuestras partes masculinas y nuestras partes femeninas para encajar en el todo? O sea, en realidad, la función principal de esto es una crítica a cómo se ha estado denostando el principio femenino. Entonces, a la hora de recuperarlo, de hecho, esto los rabinos que escriben el Midrash judío lo tienen clarísimo. Dicen, Dios crea a Adán andrógino. La caída ocurre cuando a Eva se la separa de Adán, cuando ya ese principio femenino es algo aparte, separado y que deriva de lo masculino. Ese es el momento de la caída, cuando se pierde la posibilidad de convivir con Dios en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Ese estado de armonía, de equilibrio, de cohesión de los opuestos. Cuando se rompe eso, es cuando se pierde el contacto con la divinidad, cuando viene Caín, cuando vienen ya todos los desastres, y el diluvio, que aparece en todas las mitologías del mundo, es un lavado de cara. Hay que volver a empezar, porque esto se nos ha ido completamente de las manos. Entonces, el símbolo del agua, que a día de hoy sigue siendo muy utilizado, nosotros en un sentido profano para lavarnos las manos o lavar los platos, lo que sea, pero en muchas religiones está el ritual de la ablución. Las abluciones implican precisamente eso, es una limpieza exterior e interior. Entonces es una purificación. ¿De qué nos purificamos? Precisamente de todos estos prejuicios, ideas preconcebidas, odio, ceguera, todo ello para alcanzar esa armonía de los opuestos. ¡Jo, qué bueno! Oye, y entonces las empresas deberían nutrirse más de esos mitos y arquetipos para crear marca, porque es que esto es una información muy poderosa. Es que y esto... no lo utilizan esto. ¿No lo utilizáis, Martín? A ver, yo creo que esto es buenísimo para utilizarlo, los arquetipos, para
creación de marcas, ¿no? Sí, es que esto, fíjate, es la historia misma de la humanidad. O sea, Claro. incluso de antes de la humanidad. Hay pruebas de que el pensamiento simbólico ya aparece no con el Homo sapiens, sino con los neandertales. Fíjate. Los neandertales ya entierran a sus muertos y ya lo hacen con un ajuar funerario. Es decir, tienen cierta creencia en un mundo de ultratumba, no sabemos cuál, porque no hay ningún registro que nos permita decir pero en la- qué, la pervivir, pero hay pervivir. algo, hay algo ahí. Entonces, es una tradición milenaria, como digo, más antigua que la propia humanidad, y el intentar entender esto, el intentar entrar en ello, comprenderlo, lo que decía Joaquín, ampliar la visión, mirar distintos enfoques para llegar a la verdad es imposible, porque nuestro cerebro y nuestra concepción como personas no nos da para ello, pero intentar acercarnos lo máximo posible a ello, esto te puede cambiar la vida a unos niveles que ni nos imaginamos. Madre O sea, mía. cómo cambia la percepción de una persona al entender que todo el rato le están contando la misma historia. ¿Por qué? Porque no terminamos de enterarnos. Es verdad. Pero fíjate, yo creo que hay muchas cosas que aprender de mitología. Yo recuerdo esa escena de Sísifo con la piedra arrastrándola hacia arriba y cuando llega arriba otra vez se cae. A mí siempre me decían, es que cuando te levantas para ir a trabajar es como Sísifo con la piedra, no sé qué. Joder, es una visión un poco que te hunde, Depende ¿no? de que trabajes. Claro, depende de que trabajes. Claro, tú no, tú con la batería no. Pero, jolín, yo creo que las personas sí pueden basarse en conocer esa simbología para alcanzar la felicidad y el éxito tanto personal como profesionalmente, Por supuesto. ¿no? De hecho, Rodearse fíjate, de esos mitos que les impulsen, ¿no? En vez de mitos que les lleven para abajo. Totalmente. De hecho, fíjate que es curioso. Es verdad que nosotros tendemos como digo, a simplificar siempre mucho las cosas, pero el mito de Sísifo empujando la piedra, Cristo subiendo al Calvario Claro. con la cruz a cuestas, incluso el propio Buda, aunque no es tanto físico, pero sí está encerrado en ese palacio, en esas privaciones, y que ahora la psicología moderna dice, no, porque es que tienes que liberar esa carga, la biodescodificación que se hizo tan famosa hace unos años, tienes que limpiar tu árbol genealógico, es una mochila que llevas a tu espalda de miedos, de culpas, de cosas anteriores que no te pertenecen, libérate, suéltate. Esto lo lleva diciendo la humanidad todo el tiempo, toda la vida. O sea, no es algo nuevo. Oye, y esto además lo utilizan las películas, porque yo una vez que estuviste aquí hablaste de algo que me interesó mucho de Matrix, que ya estaba el tema de también, como decía Joaquín, del 11S, ¿no? Sí, No, eso, del 11M, era el 11M. Era el 11S. El 11S, era el sí. 11S, ¿no? Sí, que hay... O sea, tú ves la película y no te relajas, vamos. Tú dices este mito, el otro, no sé cuánto. Tú vas a ver Matrix con el blog, ¿no? Claro, o sea, yo ya es prácticamente imposible el ver algo sin que salten muchos resortes. Pero fíjate, es interesante porque en lo que queda de mes, que estamos ahí en Escuela de Atención con los cursos, tenemos una clase dedicada al Bosco, otra a Star Wars, otra a explicar el Mahabharata. Entonces, todo ello, al final, siempre acaba respondiendo a las mismas ideas. La historia de Matrix o la historia de Harry Potter, qué curioso, son siempre dos héroes que, lo más básico de lo básico, mueren y resucitan. Fíjate. Que es ¿cómo es esto? ¿En cuántas películas hemos visto estos personajes masculinos que mueren y que resucitan, que se enfrentan a su destino, que saben que es inevitable y que saben que no pueden ganar? Porque recordemos que Neo, en el último enfrentamiento que tiene con el agente Smith, se rinde ante él, deja que le contamine. O sea, la única forma de ganar es entregándome. Eso es mesiánico puro y duro. Oye, eso es una enseñanza muy Claro, la muerte importante. del inocente, o sea, me sacrifico yo para el bien de la comunidad. Es el acto altruista más intenso de la historia. Fíjate. Y ahí está. O sea, yo, por el amor a los demás, me entrego plenamente. O sea, estoy dispuesto a morir. Es increíble. O sea, claro, ¿cuántos somos capaces de poder hacer eso? Hombre, yo no morir, pero yo cambiar, ¿no? Dice, yo estoy Claro, dispuesto pero la muerte- a cambiar. Es una forma de cambiar. Claro, efectivamente, o Una sea, forma de transformación. la muerte en mitología nunca es una muerte Claro. física, salvo Es contados transformación. detalles, pero una muerte siempre implica efectivamente ese cambio, esa transmutación de la persona, porque has adquirido unos conocimientos que te permiten renovarte. Entonces, esta idea, por ejemplo, está muy, muy presente en la doctrina de la reencarnación, o reencarnaciones sucesivas del alma. Es la idea de que vas aprendiendo y en esos aprendizajes te vas acercando poco a poco a ese estado último de fusión con lo que es superior Qué a ti, bueno. con lo Oye, que es más grande que tú. ¿Y cuál es tu mito favorito? Madre mía. Es que tienes No- ahí, tú debes tener 200.000 y no, más. no podías haberme hecho una pregunta más complicada. Espera. Hablamos, no sé, ¿un cuadro favorito mejor? ¿Un mito favorito? Bueno, ¿Cuadro mira, favorito? te voy a decir las dos cosas. Un Venga. cuadro favorito y un mito favorito. A ver. Mi mito favorito es probablemente el mito de la caverna.
de Platón. Qué bueno, sí, Iba a las decirlo de sombras. broma, en plan... ¿Sí? No, de hecho, el mito de la caverna, en plan por, Claro, por estándar. pero recordemos el mito de la caverna, esas sombras, ¿no? Sí, que se el mito de la mueven. caverna, claro, que siempre se ha enseñado como la teoría del conocimiento de Platón, que está bien porque es así como se suele enseñar Se en llama. bachillerato y demás. Que, Ya, pero bueno, es poco inspirador, ¿eh? es poco inspirador, porque, claro, Ahora lo la han cosa quitado, va- ¿no? Del bachillerato incluso. O sea, Hombre, se con lo puede inspirador explicar. que es la caverna esta. Con lo inspirador que es, que mal lo enseña, joder. Ya, fíjate, o sea, va mucho más lejos. La idea es un poquito lo que hablábamos antes, que sea la piedra de Sísifo, la cruz de Cristo, la mochila que nos echemos, sea lo que sea, estar encadenado. Y sobre todo, y lo que es peor, no saber que estás encadenado. Y ese es el tema. Y estar viendo algo que tú crees que es la realidad. Son efectivamente esas sombras que se proyectan en la pared y estás convencido y estás dispuesto a dar tu vida porque ese mundo que tú estás viendo es el real. Madre mía. Y de repente liberan a alguien. Entonces ahí algo ocurre, un acontecimiento mágico que de repente alguien es liberado. Y entonces podemos pensar, jolín, qué bien, ya no estamos condenados a vivir ahí mirando a las sombras. No, no, qué bien, no, qué mal. Porque en ese momento es cuando empiezan los problemas, es cuando empieza el camino. Porque es muy fácil quedarte sentado a ver pasar la vida, Claro. dices, a ver qué bien, a ver qué mal, a ver qué tal, a ver qué cual, pero cuando te dicen, no, no, levántate y anda, Uf, sí. ostras. Y entonces ya, Responsabilidad total. claro, aquí es una responsabilidad contigo mismo y Trabajo, con los demás. Un trabajo que hacer. Y entonces da la vuelta y te das cuenta de El viaje que del héroe, la iniciación. es eso, o sea, es concretamente eso, exactamente, y es el desarrollo personal. Entonces, cuando esa persona se da cuenta de que no, esa sombra no era la realidad, sino que es el reflejo de las figuras que están delante de un fuego, que es precisamente lo que no deja pasar esa luz del fuego, lo que se proyecta en la pared, es la ausencia de luz. Hombre, no me extraña que sea tu mito favorito, es que es el mito favorito de todos, Tiene yo creo. muchísimas cosas y es maravillosa. ¿Y el cuadro? Y el cuadro, voy a decir, el carro de heno, del Bosco. Ah, qué bonito. Que qué fíjate bonito. que sí, mucha Bueno, a mí gente me gusta pensaría el Jardín de las Delicias. Sí, Delicias. el mío sí. Claro, el Jardín de las Delicias. Que tiene muchos símbolos de Jardín de las Tiene Delicias. Madre mía, todo. tiene ahí... Sí, sí, sí. O sea, ¿Tiene hasta una nave el- extraterrestre? Bueno, sí, ahí ¿Viste? se puede, sí, se puede ver Madre mil mía, cosas. sí. Lo bueno que tiene el Jardín de las Delicias es que es una enciclopedia del saber del Sí. Bosco. Pero a mí me gusta más el carro de heno porque se considera que es la última de sus obras, la que hizo ya en 1516. De hecho, hay quien dice que ni siquiera fue suya, que él solamente dejó diseñado y que le hicieron alumnos. Y entonces yo creo que en el carro de heno el Bosco está ya... Es la sensación que me da a mí, pero que ya está ya cansado de que nadie le entienda. Dice, mira, Yo creo que sí, voy yo a creo hacer que el sí. carro porque- de heno y que alguien lo entienda y si no, que les den. O sea, Porque ese directamente. mensaje es tan evidente, porque en todas las demás, o sea, el Bosco hace que Leonardo da Vinci parezca asumible. Sí. El Bosco tiene un conocimiento tan profundo de todo este hombre, y el carro de heno, en cambio, es muy claro en su mensaje. Hola, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que dije la semana pasada que hoy traeríamos un análisis de un cuadro de una pintora, una nueva entrega de Animarte, pero este lunes pasado me invitaron a la radio, a Rock and Talent, así que he preferido compartir con vosotros mis intervenciones en el programa. Si queréis, podéis escuchar el programa completo, os lo dejo en el link abajo en la descripción. Y espero que os haya gustado. Me habría gustado desarrollar más algunas cosas, pero bueno, el tiempo era el que era y creo que las ideas generales han quedado bastante claras. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, esta vez sí, espero, con el Animarte. Ultrella.